Muchas gracias por asistir, como todos los años. Siempre para nosotros es un gran desafío el evento, porque bueno, tenemos que ir innovando en la concreción de distintas actividades para el evento. Y una de las cosas que bueno, vamos a tratar de ver hoy, bueno, el nombre que le pusimos es crear organizaciones más inteligentes. De hecho, la unidad que dirige Guillermo, le cambiamos el nombre este año y la pasamos a llamar Data and Analytics, que básicamente es la tendencia internacional que se está trabajando en esta temática. Y una de las cosas que siempre, bueno, con este mundo de tanta aceleración, lo que queremos es que hoy se puedan llevar un conjunto de herramientas y las distintas tendencias que vamos a ir mostrando en las sucesivas presentaciones. Una cosa importante es, cuando hablamos de aceleración, muchas veces usamos ejemplos internacionales, Airbnb, Netflix, están cambiando el mundo, pero sin embargo muchos de los que están acá presentes están haciendo cosas que en este año no existían, ¿no? Entonces, este año, hoy estamos disfrutando de una aplicación en el celular de estaciones ANCAP, bueno, acá hay gente representante de ANCAP y seguramente llegue la gente de DUCSA, en donde se hizo una aplicación que hoy, no sé si todos los están usando, los invito a que la descarguen, pero bueno, básicamente esa aplicación les permite pagar el combustible en las estaciones de servicio, pueden pagar las cosas que compran en el 360, pueden saber dónde están las estaciones, hay una cantidad de funcionalidades que se están haciendo ahí. Pero también hay otros ejemplos, como por ejemplo en el Uruguay, es el único país en Latinoamérica que tiene una infraestructura 5G, tiene una infraestructura desplegada de IoT, que nosotros y muchos de nosotros los que estamos en esta sala podemos aprovechar para hacer un conjunto de aplicaciones nuevas y distintas. Y muchas de esas siempre están relacionadas con Data and Analytics. También, como todos saben, muchos somos usuarios del sistema de transporte metropolitano. Las tarjetas del STM son más de 500.000, ya eran 600.000 el año pasado y ya cerca de 1 millón. Y bueno, de esas hay una cantidad que hoy, por ejemplo, pueden estar conectadas en forma directa y hacer un prepago con el Banco de la República. O sea, hay una cantidad de cosas de aceleración que se van produciendo y cambios que este tipo de organizaciones lo han aprovechado. Y muchas de las cosas que ustedes nos demandan es lo que determina lo que vamos haciendo año a año. Una cosa importante es, este año hicimos algunos cambios en el evento, no los vamos a hacer trabajar como el año pasado, pero sí, una de las cosas que van a ver es un conjunto de presentaciones que este año por primera vez invitamos a uno de nuestros clientes del extranjero, que va a hacer una presentación, David Guerrero del Banco BHD León. Y también además en la presentación de Guillermo va a invitar a uno de nuestros compañeros que trabaja en la oficina de Quanam de Brasil, Fabricio Silveira, y bueno, va a ir presentándolos a cada uno Guillermo. Después de una presentación que va a hacer Guillermo unida con varias actividades, una de las cosas que estamos aplicando mucho en Quanam es una cosa que le denominamos Learning Expeditions. Vamos a eventos, tratamos de traer las mejores tendencias y tecnologías que se están utilizando en este momento en el mundo, y la idea después es compartirla con todos ustedes como para que se puedan llevar ese tipo de conocimiento. Entonces, Guillermo estuvo en un evento que ahora les va a contar en detalle todas las actividades que hizo, pero a su vez una cantidad de nuevos conocimientos que vamos a estar compartiendo con ustedes. Después va a haber una presentación de un caso nacional que con Elvira y Hernán, que van a estar contando un conjunto de proyectos que se han estado realizando en el Plan Ceibal. Y después siempre tenemos la suerte de que convencemos a Héctor de que haga una presentación. Vamos a tratar de que no sea un acto de magia, pero creo que me dijeron que algo va a ser raro, entonces esperemos que lo puedan aprovechar. Y como siempre, cerramos el evento con una charla distinta. Este año Quanam tomó la decisión de apoyar a Nicolás Cuestas. Nicolás Cuestas es uno de los maratonistas uruguayos, clasificó al Mundial de Maratón que se hace en este año y está en carrera, justamente, valga la analogía, está en carrera para clasificar a los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, nos pareció una cosa bastante interesante porque muchos de nuestros proyectos se parecen más a un maratón que a una carrera de 100 metros. Y bueno, y creo que quién mejor que Nicolás para explicar cómo se prepara una maratón y poder ver cómo eso nos puede ayudar
a nuestro diario vivir. Así que bueno. Ahí te sacás el chaleco, te pones Sí, el shortcito y venís vuelvo corriendo, pero en realidad me da un poquito de vergüenza porque a la velocidad que él corre el maratón, después vamos a hacer unas preguntas, a la velocidad que él corre el maratón yo no le aguanto ni 500 metros, o sea que imagínense que somos corredores, y Guille en su mejor época capaz que le aguanta 1000, o sea que, y él corre 42 kilómetros, o sea que imagínense lo que es esa situación. Pero bueno, Guillermo, Bueno, seguimos. Gracias, Leo. Buen día para todos. Gracias por acompañarnos. Como les contaba un poco, el objetivo de esta primera parte es compartirle experiencias y tendencias. Tendencias que vemos, por un lado, en eventos internacionales. Estuve hace unos 2-3 meses en el evento de Gartner, especializado en Data and Analytics. Un evento realmente muy recomendable para todos. Un evento focalizado, 4 días, 10 horas por día, con charlas de buen nivel y que mostraban tendencias que, bueno, algunas compartiremos aquí. Y a su vez tendencias que estamos viendo en el mercado. Hoy estamos trabajando en Estados Unidos, en Centroamérica, que agradecemos la presencia de David hoy para que nos cuente su caso. Estamos trabajando en Brasil, en Chile, en Paraguay, y bueno, y por supuesto con todos ustedes aquí en Uruguay de hace muchos años. Y bueno, hay ciertas tendencias que estamos viendo que es bueno compartirlos, que se lleven 2 o 3 ideas para pensar y tal vez tomar acción en sus organizaciones. Como primer comentario, esto lo tenemos todos claro, ¿no? Esto es un camino, no es un proyecto de un inicio y un fin. Con muchos de ustedes hace ya 15, 20 años que estamos trabajando con distintas tecnologías, con distintas soluciones de negocio. Y es un camino con ciertos desafíos. Lo primero que nos sorprendió en el evento de Gartner es esta estadística. 6 de cada 10 organizaciones fallan al implementar una solución de Analytics. Nos pareció un número bastante alto. Por suerte yo creo que aquí tenemos mejores indicadores, digamos, ¿no? Pero sin duda hay un componente del por qué fallan. Cuando profundizamos un poco en esto, también en las últimas tecnologías, proyectos de Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, este indicador es aún peor. Tal vez los proyectos tradicionales de BI, Data Warehouse, hoy están más maduros, hay más metodologías y ahí hay más probabilidad de éxito. Entonces, cuando uno analizaba y se empezaba a preguntar por qué fallan este tipo de proyectos, muchas veces no se tiene claro el objetivo o el caso de uso del negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, Big Data está de moda, viene el CEO, tenemos que hacer algo de Big Data y agarramos el Data Lake y empezamos a poner datos sin tener claro para qué. Y bueno, eso probablemente va a fracasar. Muchas veces tenemos problemas de tecnología, problemas de recursos humanos, problemas de datos, el tema de calidad de datos, el tema de gobernanza. Pero si vamos a la razón número 1 de por qué fallan este tipo de proyectos, es la cultura. ¿Tá? Estos proyectos introducen un cambio cultural muy importante en las empresas y vemos que hay que caminar hacia ese lugar para poder tener mayor probabilidad de éxito. Y cuando hablamos de cultura, aquí tenemos la sala de innovación de Quanam, un equipo de trabajo interactuando. Lo que nos gusta de esta imagen es que tenemos datos. Y este equipo está tomando decisiones en base a datos reales, a lo que está pasando en su negocio. Yo les pregunto, pensemos en nuestras organizaciones, ¿cuántas reuniones tenemos? Reuniones operativas, reuniones de gerencia, reuniones de directorio, donde tengamos una reunión, hablemos de nuestra experiencia, de nuestro feeling, pero tengamos el dato atrás para la toma de decisiones. ¿Cuánta eficiencia perdemos? Obviamente no tomamos las mejores decisiones. ¿Cuánto tiempo perdemos a veces? Porque tenemos un área hablando de una cosa, otra área de otra, y con el dato se terminan esas discusiones. Entonces los invito a transitar en este camino. Este es el concepto de el Data Literacy que habrán escuchado, o alfabetización de datos. Entonces, ¿cómo podemos en nuestras organizaciones ir evolucionando e ir incorporando este concepto? Este concepto que es fundamental hoy en esta nueva sociedad digital que tenemos. De alguna forma tenemos que asegurarnos que nuestra organización hable datos, toda la organización, no una pequeña área de el MIS o inteligencia comercial, sino que los datos fluyan en toda la empresa. De alguna forma, tenemos que evolucionar de este esquema, donde la mayoría de las organizaciones, de alguna forma tenemos personas, gente,
las estructuramos en áreas, unidades de negocio, ponemos procesos para hacerlos más eficientes, agregamos tecnología, ¿no?, para hacerlos más eficientes, más eficaces, pero tenemos que tratar de ir hacia una organización que tenga el dato en el centro, para todos los procesos, para todas las tomas de decisiones. De alguna forma, permitiendo ser más eficientes en nuestro desarrollo. Y para eso, de alguna forma, habrán escuchado hablar de esta nueva persona, este nuevo rol que está tan en moda, el Chief Data Officer, el gerente de datos, director de datos, como querramos llamarlo, pero esa persona que va a tener el liderazgo de impulsar los datos y poner el dato como centro en la organización. Esa persona que de alguna forma se va a asegurar la gobernanza de datos, la calidad de datos, y se va a asegurar que todas las personas de la empresa hablen y manejen los datos. Está claro que esta persona no va a trabajar sola, pero va a ser el líder de esta área. Va a tener un equipo mixto de IT, gente del negocio. Hay una distribución porcentual de los roles, ¿no? Pero está claro que va a haber gente de IT, especialista en datos, en APIs, gente del negocio. Todos tenemos el responsable de la base de datos de clientes o de productos o de marketing. Bueno, esas personas van a trabajar en esta área. Aquí aparecerán los data science, los stewards, que son los curadores de datos de alguna forma. Y vamos a tener algunos perfiles mixtos también, que de alguna forma van a estar integrando este equipo. Por ejemplo, vamos a tener expertos de desarrollo de algoritmos, vamos a tener gente que se encargue de los aspectos éticos de los datos, ¿no?, todo el tema de protección de datos personales. Vamos a tener gente que se encargue de la estrategia de datos. Así como tenemos una estrategia del negocio, los datos tienen que acompañar esa estrategia. Muchas veces nos dicen, no, mira, el año que viene vamos a atacar un nuevo segmento porque ahora son los millennials los que tienen el poder y vamos a llegar a los millennials. Y bueno, los millennials que son los hijos de nuestros clientes de repente. ¿Cuántos datos tenemos de los millennials? Entonces, ¿cómo vamos a atacar ese segmento si hoy no los conocemos? Bueno, por eso está, por ejemplo, el estratega de datos, que vaya pensando cómo posicionarse y cómo mi estrategia de datos va a apalancar y acompañar mi estrategia de negocios. Otro rol muy importante que está apareciendo es esa persona experta del negocio que sabe contar historias, el de storytelling, el que sabe de alguna forma mostrar los datos de una manera entendible para toda la organización. El que nos lleva los datos a una historia que justamente toda la empresa lo entienda y todos hablemos del mismo concepto. Entonces, bueno, son de alguna forma estos perfiles que van a integrar esta nueva área que todos tenemos, por suerte hay varios de ustedes que ya están en este camino, incorporando estos roles, incorporando esta área como un área estratégica en sus empresas. Está claro que van a ser habilidades mixtas, ¿no?, de IT, del negocio y conocimiento de datos. Entonces, para poner algunos ejemplos, cómo el dato ha sido clave en determinadas decisiones estratégicas que se han tomado. Y vayamos a un caso que nos gusta a todos, ¿no?, del fútbol. Aquí tenemos al Liverpool de Inglaterra. ¿Cuánto hacía que el Liverpool no ganaba una Champions? Hacía más de 15 años, un torneo importante, venía con problemas. Y bueno, contrató a este señor, a Klopp, muy reconocido, les cambió la imagen, ganaron la Champions el año pasado, recientemente la Supercopa de Europa. ¿Cómo fue contratado Klopp? No fue la comisión directiva, no fue el director deportivo, no fue el gerente deportivo, fue un modelo matemático. ¿Tá? Tomaron una base de datos con las principales variables, veían que era más crítico para el Liverpool y lo contrataron en base a un modelo matemático, que es lo que se usa muchas veces en el béisbol de Estados Unidos para contratar a los técnicos. Entonces, un ejemplo cómo en el deporte los datos fueron fundamentales para este éxito. Pero vayamos a algo más concreto acá de nuestro país, ¿no? La verdad que podríamos, por suerte, mencionar muchos casos muy interesantes que hemos trabajado en conjunto, reducciones de costos, mejora de ingresos, de rentabilidad, ahorro de millones de dólares en gestión de fraudes, etcétera, etcétera. Pero nos gusta siempre compartir los casos que llegan a las personas. Como sabemos, lo más crítico, lo más importante de una sociedad que es la educación. Muchos de ustedes conocen el proyecto que ya implementamos en conjunto con varios de ustedes, en particular con el MIDES, con el BPS, con varias instituciones, denominado CIAS.
Sistema de Información Integrado para el Área Social. ¿Qué realizó el CIAS o qué permitió el CIAS? De alguna forma tener una visión país de las prestaciones sociales que estamos brindando de alguna forma. Antes del CIAS, cada organismo daba sus prestaciones sociales, pero con una versión reducida de lo que podía, ¿no? El BPS daba prestaciones sociales, ACE, el MIDE, SINAU, etcétera, etcétera. Más de 15 organismos, más de 50 prestaciones sociales. Con el CIAS se logró una visión país de eso. Se logró evitar el solapamiento de prestaciones sociales, que había determinados grupos familiares que recibían muchas, otros pocas. Hoy es mucho más justo. Pero lo más importante es que permitió las famosas contraprestaciones sociales. Yo te doy las asignaciones familiares, pero tú tienes que, por ejemplo, que enviar tus hijos a la escuela. Y antes era imposible porque no estaba centralizado, simplemente se daba un formulario que se enviaban los hijos a la escuela, pero después no concurrían. Y hoy con el CIAS eso se controla periódicamente. Y bueno, hace 4 años, por ejemplo, veíamos una noticia que se le habían cortado las asignaciones familiares a más de 30.000 familias que no enviaban a sus niños a la escuela. Eso fue gracias a este proyecto. Y con eso tocamos de alguna forma a 20.000 niños al menos que hoy están yendo al colegio. Porque ahora esta noticia es actual, de julio, está en la página del BPS, que el proceso tendiente a que los niños, niñas, adolescentes retomen sus estudios, basado en este proyecto del CIAS, hoy hay menos de 10.000 beneficiarios que no están registrados. Hace 4 o 5 años eran 30.000. Entonces, bueno, cómo el dato ha sido, en este caso, estratégico, esta centralización de datos, para que hoy 20.000 familias estén llevando a sus niños al colegio. Entonces, bueno, estos son ejemplos de por qué el dato debe ser centro de la organización. Y en particular, esta es una estadística también de Gartner, que dice para el 2021, no estamos tan lejos, fíjense, en el 75% de las grandes compañías no solo van a tener un área de datos con un Chief Data Officer, sino que esa área va a tener la misma relevancia que hoy le damos a finanzas, a IT, a recursos humanos. O sea, es un área estratégica de la organización que reporta, obviamente, al directorio, al gerente general, y en este camino tenemos que transitar. Y creemos que muchos de ustedes, por suerte, están avanzando en esto y que va a haber una diferencia muy importante entre las empresas que se queden en el modelo tradicional y las que vayan a este modelo a tener un área estratégica y a tener el dato como centro de la organización. Entonces, para hablar un poquito más de datos y este Data Journey, le voy a dar la palabra a Carlos Salva, que pase a comentarnos un poco este proceso de los datos. Carlos, lo conocerán, tiene más de 30 años de experiencia en el mercado. Y bueno, hace 2 meses se incorporó a nuestro equipo, hoy liderando y coordinando todas las actividades comerciales. Así que, Carlos, gracias. Contanos un poquito más en profundidad. Hola. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, buen día para todos. Un gusto estar aquí también y gracias, Guille, por darme pie. La idea es ahora, en pocos minutos, hacer un repaso, digamos, un recorrido, un viaje, si se quieren, por lo que le llamamos Data Journey. Es decir, ¿qué es lo que pasa con todos los datos, información y conocimiento? Que es lo que hoy todas las organizaciones hacen, pero de alguna forma ponerlo sobre la mesa, tomar conciencia de todo ese trayecto y la importancia, en definitiva, del concepto, como decía Guillermo, de tener el dato, en definitiva, en el centro de todo ese proceso. Entonces, hoy podemos decir de que hay un camino que va desde el tratamiento de los datos a nivel de infraestructura, esto más apoyado en las áreas de tecnología, pasando por sistemas de gestión, es decir, todas las organizaciones públicas, privadas, chicas, grandes, tienen sistemas, pequeños, grandes, no importa, pero gestionan de alguna forma esos datos para generar información de valor, ¿sí?, para su propio negocio. Y se llega a una instancia que pasa a ser la generación de conocimiento, es decir, el proceso es el dato crudo, simplemente como un conjunto, si quieren, de bits, por decirlo de alguna forma, a nivel tecnológico. Cuando se estructura sería información, digamos, ordenada, según la lógica de ese negocio, de esa organización. Y cuando ya tenemos experiencia acumulada sobre ese negocio, sobre ese propósito, digamos, de la organización, se va generando conocimiento. Y el conocimiento se puede, de alguna forma, tratar, analizar y generar más valor con herramientas analíticas como las que vamos a ver hoy y digamos, soluciones analíticas. Entonces, se da un ciclo, de alguna forma,
¿sí? Natural. Incluso dentro de cada una de esas áreas es un ciclo que se repite internamente, o sea, es un proceso interno en cada una de esas tres, pero que, digamos, es un ciclo constante que se retroalimenta, ¿sí? Desde la infraestructura a los sistemas de gestión, a la parte de analítica y conocimiento. Siempre entonces con un concepto de visión 360 y el dato en el centro, que es lo que, digamos, aparece hoy como preponderante a nivel de las organizaciones. Si vamos a lo que es infraestructura, aquí podemos también conceptualizar algunas áreas, que es lo que hacen las áreas de tecnología principalmente, el tratamiento de los datos a nivel de, no importando qué es ese dato, simplemente como conjunto de vuelta de bits, por decirlo de alguna forma, en aspectos de, digamos, de preservar esa información, almacenarla, hacer los respaldos, o sea, todo lo que corresponde a lo que es infraestructura, aspectos operativos, ¿sí? El manejo de esa información, la contingencia, y lo que es la gobernanza, digamos, en cuanto a los acuerdos de servicio entre las áreas, pero siempre a nivel del tratamiento como dato, ¿sí? No importando mucho, en principio, qué hay ahí adentro de esos conjuntos de bits. Y bueno, esto es parte de ese primer ciclo, ¿sí? Pasando al siguiente, ya digamos cuando pasa a las áreas de negocio, bueno, ahí aparecen los sistemas de gestión, que también todas las organizaciones tienen, y de vuelta, aquí se genera, digamos, ya un dato estructurado en base a sistemas, que de vuelta genera datos, o sea, los sistemas generan información o manejan información, que a su vez generan datos que pasan al ciclo anterior, y a su vez generan información que con el conocimiento pasan al tercer ciclo, que es el de más valor para las empresas. Y aquí agregamos algún concepto que también hoy se maneja mucho, que esto no pretende ser una definición académica, pero sí una explicitación de qué pasa cuando la información de vuelta se asocia con el conocimiento y permite generar valor. Hoy se habla de transformación digital. Es decir, bueno, esto es el tratamiento de esa información en estos ejes que ponemos ahí, por lo menos, ¿sí? Con una vista de generar valor hacia el negocio, una vista de tener mayor aproximación con nuestros clientes o los ciudadanos o los socios que están vinculados a esa organización, un componente de innovación, es decir, hoy es necesario agregar a esa información herramientas de innovación para pensar distinto y poder generar más valor en las organizaciones. Y de vuelta, el dato, que hablábamos hoy, dato, información, en el centro de todo esto. Entonces, este sería el tercer ciclo y todo lo que vamos a ver hoy va a estar de alguna forma enfocado en esta parte, digamos, que es la que agrega valor hacia las organizaciones. Así que bueno, Guille, muchas gracias. Impecable. Gracias, Carlos. Dale. Continuando con estos conceptos, a ver, de alguna forma la mayoría de ustedes están evolucionando del mundo tradicional del business intelligence a cómo puedo ir hacia la inteligencia artificial. Entonces, el primer concepto que queremos transmitir es que nos va a implicar nuevas tecnologías, nuevos recursos, nuevos procesos, ir hacia este camino. Muchos de ustedes están tal vez aquí, en la parte de monitoreo y de exploración. Tienen un data warehouse, tienen soluciones de dashboard, de reportes. Algunos ya incursionaron en herramientas de self-service, tienen sus propios usuarios funcionales armando sus propios análisis. Tal vez algunos incorporaron informaciones de grafos que vamos a hablar a continuación para, por ejemplo, gestión y análisis de fraudes. Y bueno, muchos están tratando de llegar a esta parte, ¿no? Ya de la investigación y del aprendizaje. ¿Cómo incorporo, por ejemplo, modelos predictivos o modelos de optimización y simulación en mi negocio? ¿Cómo incorporo soluciones de inteligencia artificial, por ejemplo, no sé, de reconocimiento de imágenes para detectar a mis mejores clientes y bueno, darle un tratamiento diferencial, o incorporar chatbot para distintas actividades de procesos o asistentes para distintas actividades? Dentro de 5 años, otra, de alguna forma, estadística que comenta Gartner, todos vamos a tener un asistente para el trabajo que hagamos. En particular nosotros hoy estamos en el área de salud,
desarrollando asistentes que le permitan a un médico, mediante inteligencia artificial y Big Data, realizar mejor su actividad, digamos, ¿no? Y que es, por ejemplo, para que tenga una idea de los papers médicos, nomás de genética, 300 papers diarios por día se publican en el mundo. Imposible para un genetista estar al día de lo que está pasando. Implementamos un Big Data con inteligencia artificial, tenemos toda esa información analizada y el genetista dice, bueno, tengo tal problema de tal proteína, le da los 5 papers más relacionados al caso concreto que está manejando. Y bueno, eso es ahorro de tiempos, de eficiencia y sobre todo accedemos a información que si no nos quedamos con la experiencia del médico, ¿no? O sea, nos pasa a nosotros, no sé, tenemos un problema grave de salud, nos atiende un médico de 23 años y decimos, ¿qué experiencia va a tener? Si tiene 50 y pico nos da más confiabilidad, ¿no? Porque tuvo más experiencia, pero es la experiencia que tuvo él, más los casos, los que vio. Acá tenemos toda la información del mundo. Entonces, esto es hacia lo que tendemos. Y bueno, y el comentario es ¿no? Que para este proceso y esta evolución, claramente va a ser distinto cuando tengo un proyecto tradicional de BI, donde tal vez hay 3 componentes que tenemos que analizar, ¿no? Los datos, herramientas analíticas y personas. Cuando estoy hablando de un proceso tradicional del BI, tal vez tenga un data warehouse, con herramientas de dashboard y reporting me va a alcanzar, y la mayoría de voy a tener desarrolladores y consumidores de información. Ahora, por ejemplo, si me voy a armar un modelo predictivo, claramente aparte del warehouse, para tener más potencialidad, voy a incorporar información de Big Data en un Data Lake, voy a adicionar información externa, información estructurada, información no estructurada, datos abiertos, que vamos a hablar también después. Y vamos a tener otro tipo de tecnologías, ¿no? Aparecerán herramientas que, de alguna forma, especializadas en modelado predictivo, y los perfiles van a ser distintas. Aparece el Data Science, aparecen ingenieros de datos. Entonces, el otro comentario es ¿no? Cuando estemos pensando un proyecto, tengamos en cuenta que con el mismo equipo que hacíamos el BI, no vamos a poder resolver otro tipo de desafíos, digamos, ¿no? Entonces, para hablar un poquito, algún ejemplo en lo que es ahora información de grafos y análisis predictivo, le voy a dar la palabra a Fabricio Silveira. Fabricio lidera nuestro equipo de Analytics en Brasil y en particular que nos cuente la experiencia en gestión y detección de fraudes usando bases de grafos, usando modelado predictivo y bueno, los distintos clientes y experiencias que hemos tenido por allá. Así que Fabricio. Perfecto. Gracias. Bueno, yo soy parte del equipo Quanam desde el año 2007. En 2009 fui para Brasil y comenzamos a trabajar más fuerte con soluciones de analítico. Algunos de nuestros clientes, la Policía Federal, la Agencia Brasilera de Inteligencia, que es como si fuese la CIA de Brasil, Policía Civil de Río de Janeiro, Secretaría de Hacienda y también algunos clientes privados como Ipiranga, la Confederación Nacional de Aseguradoras. El título de la charla es Gestión de Fraude, porque tenía que ser un título medio corto, pero en realidad todas las soluciones que estamos trabajando sirven tanto para prevención de fraude como para auditoría y para compliance. Obviamente son momentos distintos, pueden ser, uno va a ser en tiempo real, otro puede ser batch, pero el centro es proteger el capital de la empresa, proteger los clientes y básicamente utilizamos las mismas tecnologías. Nosotros entendemos que por lo menos toda solución de prevención de fraude o de auditoría debe tener 3 capas. La primera capa son reglas transaccionales que deben evitar que el ilícito pase, que deben evitar que la transacción de un fraudador sea ejecutada. Entonces, eso generalmente es tiempo real o, si es un caso de auditoría, en un proceso batch, un D-1, días después de lo acontecido. Les pido disculpas también porque voy a mezclar alguna palabra en portugués, de la costumbre. La segunda capa es la correlación, o sea, todo lo que mi primera capa no encontró, o sea, todo el fraude que verdaderamente pasó por la primera capa, yo tengo que analizarla.
¿okay? Y aquí entran las nuevas tecnologías. Antiguamente en Estados Unidos existían estadísticos trabajando con cajas negras para identificar posibles fraudes. Hoy eso está mucho más democrático. Existen tecnologías donde verdaderamente el usuario de negocio consigue crear un modelo estadístico, un modelo de predictivo, un modelo de correlación, un modelo de segmentación. Ya avanzando un poquito más en lo que decía Guillermo, existen asistentes de inteligencia artificial que van a decirle al analista, bueno, ejecuta estas 3 reglas que vas a agarrar 4% de fraude, vas a tener un ratio de falso positivo de 2%, por cada cliente que vos molestes bloqueando una transacción, vas a estar salvando de la organización $600, $700. Entonces, la inteligencia artificial consigue guiar al analista sobre cuál regla colocar en producción en la camada número 1. Y la tercera camada es, imaginen que un cliente llama, el cartón de crédito fue clonado. Bueno, ahí comienza una etapa de investigación, analizar los puntos de venta, otros cartones, otras tarjetas de crédito que fueron clonadas, ver verdaderamente los relacionamientos entre todas las entidades que estuvieron envolvidas, estuvieron en el posible fraude. Eso también es muy utilizado, por ejemplo, en prevención de lavado de dinero, ¿no? Tiene un caso muy famoso en Brasil recientemente que fueron despedidos un gerente de una agencia bancaria porque verdaderamente estaban abriendo cuentas con personas de recursos muy humildes que vivían en el medio de una favela y movían 10, 12, 15 millones de reales por año y era verdaderamente imposible. Bueno, era un caso de fraude interno. Lo importante de las 3 camadas es que retroalimentan la primera. ¿Okay? Lo que no agarré en la primera, si lo encuentro en la segunda, tengo que retroalimentar la primera. La idea es, lo que deja, todo lo que conocemos tiene que dejar de ser fraude, no puede pasar de nuevo. ¿Okay? Entonces, la segunda camada va a retroalimentar, la tercera también va a retroalimentar la primera camada. De esta manera evitamos repetir los problemas de fraude o de auditoría. Ahora voy a comentar algunos ejemplos. ¿Okay? Primer ejemplo es de flota. ¿Okay? Tenemos un cliente que tenía más de 5.000 vehículos. ¿Okay? Y encontramos aplicando esta solución fraudes en peajes, fraudes en mantenimiento preventivo y correctivo, abastecimiento de combustible. Por ejemplo, un cliente en la primera semana de proyecto encontramos desvíos por 1.200.000 reales. O sea, el dólar está a 4 reales, entonces ya era una inversión, ya prácticamente pagó la inversión del proyecto ese fraude. Recursos humanos, bueno, desvíos en horas extra. Conseguimos, por ejemplo, identificar coordinadores de áreas que estaban trabajando con los funcionarios en tipo de fraude interno para aumentar la carga de horas extras. Control de adicionales, ese fue un caso bien interesante en un municipio. Determinado cargo dentro del municipio tenía derecho a determinada cantidad de valores adicionales. Encontramos, por ejemplo, profesores que estaban ganando $25.000, un punto totalmente fuera de la curva. Análisis de relación entre empleados y proveedores. Eso es un tema muy interesante en Brasil, también no solo con proveedores, sino con donaciones de campañas políticas, con el tema del lavallato. Las empresas quieren tener verdaderamente resguardo de los funcionarios participando en posibles donaciones a partidos. Gastos de viajes. En facturación fue un caso bien interesante. Tenemos un cliente que estima que él estaba perdiendo $1 millón por mes
de facturación y con nuestra solución conseguimos bajar ese valor de pérdida. Prácticamente pagó el proyecto en el primer mes. Entonces, ¿cuál era el principal problema de ese cliente? Tenía varios sistemas funcionando y, por ejemplo, las horas que eran cargadas en el sistema de horas no cerraba con lo facturado, no cerraba con el valor fiscal que era reportado del gobierno. Desvíos de precio, también tenemos sistemas de carga de horas, pedido de facturación y facturado. Compras es también otro caso interesante. Voy a mostrar un valor de un ejemplo de compras en un municipio. Básicamente también ver la correlación entre requisiciones, órdenes de compra y facturas, relacionamientos entre proveedores. Eso es muy típico en Brasil en los casos de licitaciones. Ver que participan para determinado tipo de productos siempre los 3 mismos proveedores y después analizando, utilizando información de redes sociales, informaciones abiertas, vemos por ejemplo que los proveedores tienen un mismo socio o los socios viven en un mismo apartamento, en una misma dirección. Otro caso interesante es análisis histórico de compras, hacer segmentaciones, ver, por ejemplo, si perfiles de distintas áreas con estructura similar están con gastos iguales o diferentes. Ahora vamos a pasar más rápido a un ejemplo. Este es un caso de recursos humanos. Los que trabajan con nómina o con recursos humanos saben que el cálculo del salario de una persona es un cálculo muy complejo. Entonces, para controlar o auditar los pagos a recursos humanos, verdaderamente no podemos replicar nómina dentro de una solución. Entonces, utilizamos modelos estadísticos para encontrar los puntos fuera de la curva. Y, por ejemplo, tenemos ahí distintos eventos, afastamientos, son licencias médicas, salarios, turnos, contribuciones a sindicatos, etc. Entonces, todas esas son entidades que nosotros podemos tomar en cuenta cuando realizamos una auditoría o un control de compliance. Este es un ejemplo típico de las soluciones que estamos implementando. El analista no recibe simplemente una alerta, recibe un gráfico mostrando todas las entidades que están relacionadas, y esto es un ejemplo real. Por ejemplo, el analista recibe una alerta informando que existe una matrícula de un funcionario que está con estatus desligado y continúa recibiendo salario. Entonces, gráficamente, el analista consigue entender, él conseguiría hacer la expansión desde una base de datos para ver cuál es el jefe de esa persona, cuál departamento, etcétera, etcétera. Este ejemplo es bien interesante también. Este es un caso de un tribunal de cuentas. ¿Qué pasaba en el tribunal de cuentas? Ellos identificaban un fraude, iban, cerraban ese fraude y 3 meses después ese organismo estaba con la misma cantidad de gasto. O sea, cerraba una canilla y por otro lado abría otra. Entonces ellos estaban precisando identificar dónde es que la nueva canilla era abierta. Entonces creamos con herramientas de mineración de datos, series temporales, millones de combinaciones entre municipio y cuenta contable. Tomamos la contabilidad de todo el Estado. Y ahí, imaginen la carga de trabajo de hacer millones de series temporales para ver los desvíos. Bueno, en cuestión de 15, 20 minutos, las herramientas que estamos trabajando hacen esa proyección. Identificamos en un mes, alrededor de 50 desvíos. Este es un ejemplo típico, fue el más interesante. Entonces, ese municipio 103, que no voy a decir el nombre, en la cuenta contable de material bibliográfico no inmovilizable, normalmente el gasto era de 120.000 reales y ese mes tuvo 11.5 millones. Entonces,
¿Puede ser un error de tipeo? La verdad que no, porque ya pasó la etapa del empeño, de la contabilidad de compromiso estatal, y ya fue ejecutado. Entonces, si yo podría colocar este sistema del ARTA en el momento de hacer el compromiso de la ejecución del presupuesto, ya podría bloquear el fraude antes de que pasase, de que aconteciese. Analizando después este caso, analizamos el contrato, cuál fue la licitación, cuáles fueron los participantes, y verdaderamente era un caso de fraude. Básicamente esto era lo que tenía para mostrar, Guille. Gracias, Fabricio. De nada. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuando, damos vuelta a la página. Otro concepto, otra tendencia que vemos que está ocurriendo en el mercado, que muchas herramientas tecnológicas lo están incorporando, que es el de Augmented Analytics, analítica aumentada, llamémosle, que vuelve a ser el concepto de cómo la inteligencia artificial incorporada en una solución de analítica puede ser un asistente para un usuario final, para un tomador de decisiones. Lo mismo que hacemos, ¿no?, con el celular, tenemos el asistente, Siri o el que sea, y le preguntamos cosas y nos contesta. Imagínense lo mismo con un analista que esté, no sé, análisis de rentabilidad por sucursal. El proceso tradicional actual es que el analista empieza, juega con los datos, empieza a ver cuál es la mejor gráfica, hasta darle el resultado. Las herramientas están tendiendo a que haya inteligencia artificial que automáticamente nos brinde la mejor gráfica de cómo presentar esa información, nos brinde las tendencias. Mira, no sé, la rentabilidad promedio por sucursal es de 100, pero esta sucursal tiene 160. Analicemos por qué. Nos diga las principales variables que afectan en la rentabilidad de la sucursal, con modelos predictivos. Entonces, hacia eso están tendiendo las soluciones y que de alguna forma sean una guía y la inteligencia artificial también ayude al analista en la mejora de toma de decisiones. De alguna forma, en las eras de información, podemos dividirlo en tres grandes fases, digamos, ¿no? Por un lado, del año 90 al 2000, tenemos las plataformas basadas en capas semánticas, mucho orientado hacia IT. O sea, el área de tecnología tenía que hacer el 99% de las actividades, desde toda la parte técnica hasta la elaboración de reportes. Por lo tanto, la potencialidad era menor y por lo tanto el tiempo, estábamos hablando de meses o días, ¿no?, que lo habrán vivido algunos de ustedes, tengo este reporte importante y bueno, me demora 15 días. Bueno, por eso después fue evolucionando y pasamos hacia la etapa del 2000 al 2015 de herramientas ya visuales, de lo que es el self-service, de que el área de negocio pueda estar independiente, que haya una capa así del data warehouse o la metadata, que la elabora la gente técnica, pero después démosle libertad al usuario final para la toma y visualización de información. Y acá aparecen, aparte de las soluciones descriptivos, de diagnóstico, pero sobre todo con datos estructurados. Hoy estamos en la era del Augmented Analytics. Como decíamos, toda la automatización de Machine Learning, de inteligencia artificial, incorporado en estas tecnologías, nos permite a su vez consultas con lenguaje natural para que rápidamente el dato sea entendible por todos, le hagamos una pregunta y nos dé los mejores resultados o insights del negocio. Estamos también lo que es la analítica en tiempo real. Entonces, que colocar la analítica, como decíamos al principio, y el dato como centro en los procesos. Que si estamos en el call center y nos llama un cliente, que el que atiende conozca a ese cliente, sepa si se está por abandonar la compañía y le ofrezca algo, o sepa si es un buen cliente, cuál es el mejor producto o servicio que le podamos ofrecer. Y esa es la era que estamos hoy y las herramientas que ya lo están permitiendo. Entonces, para esto y para sobre todo también explotar y sacarle el mayor provecho a estas soluciones, tenemos que entender que no solo podemos analizar los datos internos de la empresa, sino, como muchos de ustedes, datos externos, datos estructurados, datos no estructurados y datos abiertos también. Y para eso le voy a dar la palabra también también la estadística que dice Gartner, ¿no? Fíjense, para el 2020, o sea, el año que viene, estamos hablando,
el 50% de las consultas de los usuarios finales van a ser resueltas con inteligencia artificial, automáticamente, con un asistente. O sea, eso ya está, no es que se venga dentro de 5 años, digamos, ¿no? Y bueno, los que les comentaba, la importancia de los datos, quería darle la palabra ahora a Ignacio Chartier, consultor de nuestra unidad de Analytics, que se ha especializado en, por ejemplo, el tema de datos abiertos, y nos cuente hoy todo lo que tenemos a disposición, que algunos lo están usando y otros no, en todo lo que es esto de los datos abiertos. ¿Sí? Gracias, Muchas Nacho. gracias, Guille. ¿Se escucha bien? Como venimos un poco en la línea del evento y en la línea de lo que queremos tratar es, bueno, hacer organizaciones un poco más inteligentes, organizaciones mejores, mejorar nuestros negocios a partir de los datos y poniendo los datos como centro. Y cuando pensamos, como decía Guille, bueno, datos internos, datos externos, tenemos los datos abiertos. Los datos abiertos, para los que no saben lo que son, un concepto rápido, bueno, son datos que están disponibles para todos, libres de licencia, que podemos usar, podemos consumir y podemos analizar en conjunto con los datos que tenemos en nuestra organización o solos. Y para hablar de datos, hay un concepto que quiero, una frase que me gusta mencionar, y es los datos como el nuevo petróleo. Seguramente han escuchado que los datos son el nuevo petróleo, y si bien sí, son un bien y son muy valiosos, y muchas empresas se evalúan a partir de los datos, yo creo que se puede hacer análisis por dos aspectos. El dato lo podemos copiar, el dato lo podemos compartir, el dato lo podemos modificar. En este momento, Guille puede estar teniendo los mismos datos que yo y haberlos recibido por otro lado. Entonces creo que capaz que la analogía no es lo más directo y no es lo mejor. Los datos tienen otro potencial y los datos crecen a un volumen que es muy alto. Por día se generan 2.500 millones de gigabytes, que son como llenar 166 millones de casillas de Gmail. Imagínense en un día llenar 166 millones de casillas de correo, un correo personal de ustedes. Es un montón. Imagínense lo rico que sería poder analizar una porción de estos datos, poder incorporar a la información que ya tenemos en nuestra organización una porción de todo este volumen de datos, y se puede, porque hay un montón de organizaciones, tanto en Uruguay como en la región como en el mundo, que se ocupan de disponibilizar estos datos, estructurarlos o no estructurarlos y darlos de forma pública para que podamos incorporarlos a nuestra organización o analizarlos. En Uruguay contamos con AGESIC, contamos con el Instituto Nacional de Estadística, a nivel regional o mundial contamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, y hay un montón más. Hay infinitos datasets, indicadores y datos que podemos incorporar a nuestra organización. Entonces, cuando empezamos con estos datos abiertos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos mostrar el potencial? Lo mejor dijimos, vamos a hacer una prueba, un ejemplo de cómo podemos integrar estos datos o cómo podemos analizar estos datos. Para eso quiero mostrar un pequeño video, que es cortito, de un análisis que hicimos basándonos en la potencialidad de Cognos Analytics. Y lo que vamos a hacer es analizar la encuesta continua de hogares y mostrar un poco lo que es la distribución de población, tanto en el país como en cada uno de los departamentos. También podemos ver lo que es la distribución de ingresos. En este caso nos enfocamos en el departamento de Canelones y podemos hacer una apertura por sexo. Todo esto fue un trabajo muy sencillo a partir de la encuesta continua de hogares. Podríamos hacer el mismo análisis si nos enfocamos en el departamento de Flores, ver cuál es la distribución por sexo, ver cuál es el ingreso distribuido por sexo. Y esto fue tomando 4, 5, 6 variables de un dataset que tiene más de 100. O sea, para los que conocen la encuesta continua de hogares, es un dataset que es gigante. También podemos hacer un análisis ocupacional, ver cómo se distribuye la condición económica de las personas. Vemos que la mayor parte de la población es gente ocupada, jubilados o pensionistas o menores de 14 años. Y Cognos, en este caso, nos permite llevar el análisis un poco más allá y empezar a usar otro de los conceptos que venimos manejando en el evento, que es la inteligencia artificial. Fácilmente, y con la potencialidad de la herramienta, armamos un árbol de decisión, que van a ver ahora en pantalla, que lo que permite es decir, bueno, yo quiero predecir qué condición económica va a tener un segmento de la población, una persona, en base a las variables que tenemos en este dataset. Van a ver, yo elegí las variables, si era alfabetizado, cuál era su nivel de ingresos y el sexo, para predecir en realidad, en este caso, cuál era la condición económica. Van a ver acá cómo Cognos nos arma el árbol y vemos fácilmente acá que una persona que tiene ingresos mayores a 9.000 pesos o bien es jubilado o pensionista, que es la referencia que tenemos acá arriba, o bien es ocupado. Si la persona ya gana más de 20.000 pesos, la tendencia es bien clara y podemos ver que va a ser una persona con trabajo, una persona ocupada. Este análisis tal vez es mínimo, pero la potencialidad de los datos es enorme. Y no es el único ejemplo. Ejemplos reales, ejemplos aplicados. ¿Alguno lee el blog de Quanam acá? ¿Conoce el blog de Quanam? Me imagino que sí, y si no, se los recomiendo, está muy bueno. Hay un montón de ejemplos de casos reales que hemos aplicado y experiencias. Y uno de estos es de mi amigo y compañero Héctor Cotelo, que va a hablar en un rato, que él analizó dónde ubicar 136 liceos nuevos
dentro del país. Hizo una serie un ejercicio medio largo de cómo llevar esto a cabo y terminó cruzando información de la encuesta continua de hogares con información georreferenciada. Este es un poco el resultado, pero se lo voy a dejar a él porque si no le spoileo parte de la charla. Pero lo que quiero sacar de esto es, imaginen, acá ubicamos liceos, imaginen que nosotros estamos abriendo una nueva sucursal de nuestro negocio y podemos cruzar información de cómo es la población de ese lugar y cómo es nuestro negocio en ese lugar para poder decir cuál es el mejor punto del país para abrir una nueva sucursal, para ubicar un nuevo cajero en un barrio de Montevideo o para tener cuál es la cobertura de mi negocio dentro de alguna localidad del país. Es muy potente lo que podemos hacer y es información que está disponible para todos. Y cuando llegué a esto dijimos, está bueno, se validó que los datos se pueden usar y los podemos usar y tienen potencial. Y dije, ¿cómo podemos llevarlo a un nivel más allá? ¿Qué podemos hacer para enriquecer más nuestra organización y este ecosistema de datos abiertos? Y encontré que había una fuente de información que era mucho más rica y esa fuente son ustedes, son todas las organizaciones que generan todos los días un montón de datos y pueden tomar un montón de valor a partir de estos. Y quiero basar este valor en 3 aspectos principales: la transparencia, el conocimiento y la innovación. ¿Y por qué? Transparencia creo que es medio evidente que si nosotros ponemos datos a disposición, y cuando digo datos no digo nuestro valor competitivo, no digo nuestros datos sensibles, simplemente indicadores de cómo está nuestro negocio, qué es lo que estamos haciendo, vamos a dar una visión muy transparente de lo que es nuestra gestión. Por otro lado, conocimiento, ya que nosotros podemos dar conocimiento al ecosistema y retroalimentarnos de los distintos análisis que se pueden hacer con nuestra información cruzada con información de otras organizaciones. Y por último, la innovación. Ya existen hoy más de 34 emprendimientos basados en datos abiertos y a mayor volumen, mayor emprendimiento, o sea, mayor gente que va a estar haciendo análisis y va a poder aportar conocimiento a la sociedad y a nosotros mismos. Y para cerrar, quiero dejar una frase de Margaret Fuller que creo que ilustra un poco lo que es la filosofía detrás de todos los datos abiertos, el poder de los datos como conocimiento, y es que si contamos con conocimiento, dejemos que otros se iluminen a partir de él, dejemos que otros nos hagan más inteligentes y hagamos más inteligentes a los demás. Muchísimas gracias. Gracias, Nacho. Bueno, cambiamos de tema. Hablemos del Data Science ahora, ¿no? Esta vedette que está también como el Chief Data Officer, el Data Science, todos tenemos que tener Data Science, tiene que tener 3 máster en matemática, tiene que saber ingesta de datos, tiene que saber programarme las APIs. Entonces, bueno, vamos a hablar a continuación del rol que creemos que tiene que cumplir esta persona o este grupo de personas. Pero antes de eso, permítanme compartirle algunas estadísticas. Esto es del año pasado, también una estadística de Gartner, de dónde está el talento de Data Science. Sacando Estados Unidos e India, que están muy bien, miren lo que es el resto del mundo. Bueno, Uruguay está en blanco directamente, ¿no? Pero yendo a Estados Unidos e India, que están muy bien, esta es la realidad. Hay Data Science, pero prácticamente el 50% tiene menos de 3 años de experiencia. Y si vamos a la empresa en concreto, en la empresa actual, la rotación es altísima. ¿Por qué? Porque, bueno, oferta-demanda, escasez de recursos. A su vez, otra situación que pasa es que al Data Science le pedimos de todo. Entonces, generalmente el Data Science puro, de algoritmo, le gusta hacer modelos, pero se le pide después que haga ingesta de datos, que haga carga, que programe, y bueno, se aburren y se van, buscan nuevos desafíos. Queda un modelo, una red neuronal que armó, que funciona muy bien, y nos queda una caja negra que no sabemos cómo seguirla, cómo mantenerla. Entonces, es una problemática que hoy está ocurriendo. Y bueno, para ver un poco la visión que tenemos en este camino que deberíamos seguir como organizaciones en el mundo de Data Science, le voy a pedir a Pablo que venga a contarnos la experiencia y su visión. Pablo está liderando varios proyectos de Big Data, equipos multidisciplinarios de Data Science, y bueno, que nos cuente un poquito nuestra visión en el tema. Así que Pablo, te dejo. Gracias. Gracias, Guillermo. Buenos días. Bueno, entonces un poco base a este escenario que ha comentado Guillermo sobre la escasez de alguna forma de profesionales que se dediquen al Data Science y este tema que no está claro
cuál es el rol de los científicos de datos, lo que queremos es profundizar precisamente en comprender el rol de los científicos de datos. Si nosotros googleamos el término científico de datos, claramente nos vamos a encontrar con una amplia gama de definiciones, pero todas de alguna forma coinciden en que los científicos de datos deberían ser expertos en los dominios y en las siguientes áreas de conocimiento. Si yo miro la lista, parece ser una lista bastante extensa en cuanto a que abarca habilidades que van desde la recopilación de información, extracción de información de diferentes fuentes de datos, independientemente del tipo de fuente de datos y del volumen de datos que ellas contengan. Con esto nos referimos a que los científicos de datos deberían ser capaces de trabajar sobre las arquitecturas tradicionales, así como también sobre las nuevas arquitecturas de Big Data, por ejemplo, procesando datos no estructurados. Tienen la capacidad de realizar tareas de limpieza, preparación de datos. Claramente, como una de sus principales áreas de conocimiento, está lo que comentaba Guillermo, todo lo que es la utilización y desarrollo de modelos estadísticos, modelos de Machine Learning, Deep Learning, redes neuronales, implementación de analíticas complejas. Son capaces de desarrollar visualizaciones personalizadas, complejas, para de alguna forma presentarles a los diferentes stakeholders los resultados. Dominan múltiples áreas y dominios de negocio. Y también son muy buenos comunicadores de los resultados del trabajo que realizan. Sumado a esta extensa lista, se le asignan otras características como personas que son muy creativas, tienen un pensamiento crítico y pueden trabajar con un grado alto de libertad e independencia. En base a esto, a modo de reflexión, les planteo la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que pueden encontrar dentro de sus organizaciones o de alguna forma contratar a personas que puedan cumplir en forma extensa toda esta lista de habilidades? Bueno, si la respuesta que están pensando ustedes es sí, yo sinceramente, en mi opinión, tengo que informarles que ustedes no están pensando en científicos de datos, sino que están pensando en superhéroes, ¿ah? Los cuales al menos yo no conozco ninguno, pero bueno. Si ustedes piensan en no, seguramente lo que ustedes están imaginando es un equipo de personas con diferentes roles que puedan llevar adelante el proyecto y cubrir todas estas áreas de conocimiento que hemos presentado. Bien, analicemos entonces un poco cómo está conformado este equipo donde están incluidos y juegan los científicos de datos. Para esto vamos a necesitar, primero que nada, el campo de juego. Por otro lado, vamos a plantear una serie de fases de juego, las cuales conforman un ciclo iterativo, e imaginemos que vamos a poder ir y venir durante el transcurso del partido entre ellas. Entonces acá les pido el favor a ustedes que se imaginen que el equipo que vamos a presentar y que va a ir a la cancha es un equipo europeo, de esos que juegan lindo, como bueno, el Liverpool, que había puesto el caso Guillermo, el Barcelona. Porque si nos quedamos con la versión uruguaya, la analogía se me cae, no tengo sustento, tendría que borrar varias fases y de alguna forma, con un pelotazo, pasamos de la primera fase a la última. Aclarado esto, bueno, yo sé que ustedes esas fases que habíamos planteado las conocen, les resultan conocidas, porque claramente conforman lo que es la metodología CRISDM, metodología genérica para el desarrollo de proyectos de análisis de datos, la cual es una metodología que sigue estando vigente en su concepción general para llevar adelante los proyectos de Data Science. Cabe aclarar que han aparecido nuevas metodologías emergentes, las cuales no han hecho grandes cambios de paradigma, no han tenido nuevas innovaciones y de alguna forma la podemos ver como una especialización de la CRISDM. Ok,
Empecemos con la primera fase de juego, comprensión del negocio. Esta es una fase que se da antes de que comience el partido, antes de que venga el pitazo inicial. Claramente la podemos mapear con lo que sería la charla técnica previa en donde participa todo el equipo. ¿Ah? Y podríamos destacar roles como Project Leader, un Team Leader, y el Product Owner, que podrían ser la voz cantante que lleven adelante la charla. Project Leader, quizás verlo como el director técnico del equipo, y el Product Owner, el que vuelque y transmita las necesidades de negocio a todos los integrantes. ¿Qué es lo que va a pasar durante la charla? Bueno, todos los jugadores, dentro de los cuales están incluidos los científicos de datos, van a intentar hacer las preguntas correctas para entender claramente cuáles son esas necesidades de negocio. Por lo tanto, se van a establecer el caso de uso, se van a definir objetivos, criterios de éxito para medir los objetivos y de alguna forma va a surgir como resultado un plan de juego para cuando el equipo salga a la cancha. Bien, seguimos avanzando y en la siguiente fase ya aparecen los primeros jugadores en la cancha. ¿Está? En este caso planteamos una línea de 4 en la defensa que va a estar conformada por personas que juegan el rol de ingeniero de datos y van a estar jugando en la fase de comprensión de los datos y preparación de los mismos. Yo sé que el rol de ingeniero de datos ustedes ya lo tienen dentro de sus organizaciones y lo conocen, pero de alguna forma aclaramos que son las personas que tienen una alta comprensión de cómo están modelados en las fuentes, pueden realizar tareas de extracción, de transformación, de limpieza, pueden verificar la calidad de los datos. Entonces, estos ingenieros van a estar jugando en esa zona de la cancha, de alguna forma preparando toda la información necesaria para los siguientes jugadores que aparezcan en el partido. No me quiero olvidar del golero, que está ahí solito, pobre, el cual planteamos que podría ser el Product Owner. Y si el proyecto no tiene Product Owner, podría ser un referente de negocio, el cual lo vamos a tener como respaldo durante todo el desarrollo del encuentro, en el caso de que tengamos dudas a nivel de comprensión del negocio. Bien, seguimos avanzando entonces en la fase de juego. Bueno, tenemos una solicitud de VAR, esperemos que funcione un poquito más ágil que en la Copa América, pero simplemente lo que se quiere es revisar y aclarar el rol del ingeniero de datos, simplemente aclarando de que hay una especialización de estos ingenieros de datos. Tenemos los ingenieros de datos tradicionales que trabajan sobre las soluciones que ya hace tiempo ustedes tienen en sus empresas, soluciones de Data Warehouse, de BI, las cuales utilizan determinadas herramientas, desarrollan funciones como el clásico ETL de información y el modelado, y apareció una nueva generación de ingenieros de datos, a los cuales le llamamos los ingenieros de datos de Big Data, que cumplen a nivel funcional las mismas tareas que realizan el resto de los ingenieros. Simplemente utilizan otras tecnologías y trabajan sobre los ecosistemas de Big Data y en particular consumiendo información de los Data Lake. Bien, pasamos a la mitad de la cancha. Fase de modelado. Aquí es donde planteamos que jueguen una línea de 3 de lo que nosotros llamamos los Modeling Scientists, que de alguna forma son los roles que se aproximan de mejor forma a esa definición genérica de científico de datos. Estos son las personas y los jugadores que van a realizar y que dominan todo el modelado estadístico, modelado de Machine Learning, Deep Learning, redes neuronales. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Cómo van a trabajar? Lo que van a hacer es recibir la información preparada por los ingenieros para tomarlas como input y como materia prima para desarrollar sus modelos. Ahora, decíamos que el juego es un juego de cuadro europeo, donde se toca, se vuelve atrás. ¿Qué podría pasar? Quizás los modelos no tuvieron la performance esperada y no cumple con las expectativas de los científicos de modelado
y por lo tanto pueden detectar de que quizás hay una nueva fuente de datos que si la incorporan a sus modelos pueden mejorar la performance. Entonces nuevamente el juego vuelve a los ingenieros de datos que van a hacer nuevamente las tareas de extracción, de limpieza de datos, generar una nueva versión del dataset y devolverla al juego nuevamente a los modelos los científicos de modelado. Bien, sigamos avanzando y llegamos a este rol, el número 10, el cual es un rol que se está hablando mucho. Yo creo que es un rol que ya hace tiempo está en las empresas, pero se le ha dado un nombre más formal, el científico de decisiones o data scientist, citizen data science. Esta claramente es una persona que viene del área del negocio, tiene un amplio conocimiento del dominio del negocio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este jugador va a recibir el resultado de los modelos implementados por los científicos de modelado, va a interpretar esos resultados, esas métricas, y va a idear de alguna forma las acciones concretas para llevar adelante en la empresa esos resultados y obtener en definitiva beneficios para la empresa, porque nosotros hacemos data science no solo para obtener lindos modelos con excelentes métricas, sino que lo que queremos es obtener un beneficio a nivel de las organizaciones. En este punto, el científico de decisiones puede tomar dos caminos. Si no le cumplen las expectativas, los resultados, podría llegar a volver hacia atrás y jugar nuevamente con los científicos de modelado o pasar a la fase de despliegue. La fase de despliegue, que sería la fase final, en la cual, bueno, ponemos dos jugadores en el área que cumplen roles que claramente lo conocen. El analista de visualización, es decir, la gente que tiene el perfil de hacer storytelling, de crear esas visualizaciones complejas que pueden transmitirle a los diferentes stakeholders los resultados en forma clara. O podríamos tener un programador de APIs para de alguna forma exponer los resultados del modelo y llevar adelante las acciones en la empresa, que podría ser para consumo interno de la organización o para un consumo externo. Así que bueno, este es todo el equipo que nosotros presentamos y que entendemos debería jugar en los proyectos que se lleven adelante desarrollos de data science, los cuales, si veíamos las áreas de conocimiento iniciales, cada uno de ellos tiene algo de científico de datos. Bien, para cerrar entonces, veamos algunos puntos para destacar que este equipo sea eficiente y que logre el éxito, ¿no? Un poco lo que hablábamos. Los equipos deben estar conformados y deben ser heterogéneos. Es decir, no existen los superhéroes, no existen las personas que puedan dominar todas las áreas de conocimiento o todos los aspectos del juego. El desafío, en este caso, es conformar un equipo de personas que cumplan diferentes roles y que esos roles puedan cubrir todas esas áreas de conocimiento, determinadas áreas de conocimiento, pero en forma experta. Este es un punto que se habla mucho, que es evitar el aislamiento de los científicos de modelado. Y creo en este caso que la foto es bastante representativa en cuanto a que nosotros podemos tener dentro del equipo a un científico de modelado excelente, que desarrolle modelos muy buenos, con excelentes métricas, pero si este científico no está rodeado por otros jugadores cumpliendo roles y que lo hagan en forma correcta, en particular basarse en el resultado de los ingenieros de datos y diagramar con los científicos de decisión las acciones para impactar en la empresa, el resultado no va a ser exitoso. Un desafío, poder encontrar a los científicos de decisión dentro de las organizaciones. Si no los encontramos, de alguna forma lo que vamos a obtener es esta ecuación, es decir, del trabajo de los ingenieros de datos más los científicos de modelado, podríamos decir que, bueno, generan una buena ecuación para crear analíticas que queden dentro de la empresa. Sin embargo, al incorporarlos, la ecuación se completa y podríamos decir que mejora mucho y que es una ecuación
perfecta para que la organización no solo cree analíticas, sino que las pueda consumir. Utilizar todos los activos existentes dentro de sus organizaciones, esto un poco lo habíamos visto, si bien las arquitecturas incipientes de Big Data, de los Data Lake, con todo su potencial, están apareciendo, las soluciones tradicionales, Data Warehouse, BI, todos los catálogos de datos que se han generado durante muchos años, siguen siendo insumos sumamente valiosos. Son soluciones que se complementan y se potencian entre sí. Y por último, si bien es un tema que no hemos desarrollado en la presentación, pero lo importante es que este partido se juegue bajo un marco de gobernanza. Es decir, que estén claras las reglas de juego a la hora de que el equipo sale a la cancha, porque si no, caemos en el riesgo de que el partido se nos vuelva un partido de potrero, donde los roles no están claros, se juega en forma desordenada y quizás los datos que sirven como insumo para el desarrollo del proyecto puedan ser modelados más de una vez con diferentes significados. Así que bueno, para cerrar un poco el mensaje que les quería transmitir, son dos buenas noticias. La primera es que la mayoría de nosotros, en los roles que desempeñamos en la empresa, tenemos algo de científico de datos. Y eso está bueno porque, bueno, es la profesión que se ha catalogado como la profesión más sexy del siglo XXI, así que siéntanse bien. Y lo otro es que si en sus empresas tienen pensado crear áreas de Data Science o están en el proceso de crear estas áreas de Data Science, el camino que van a tener que transitar no comienza de cero. Si, por lo que hemos visto, la mayoría de los roles que hemos presentado ya están dentro de sus organizaciones. Lo que se trata es de ayornar a algunos, en el caso de los ingenieros de datos, involucrar a otros, en el caso de los científicos de decisión, y sí, de alguna forma, incorporar a buenos científicos de modelado que nos puedan generar un diferencial en los resultados de la empresa. Muy bien, era eso. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bien, para ir finalizando los conceptos y apoyando un poco lo que estaba comentando Pablo, el trabajo en equipo y de los data science, otra tecnología, tal vez no tan madura como el Augmented Analytics, pero que se viene, es el Augmented Machine Learning, que es el mismo concepto. O sea, cómo la inteligencia artificial, en este caso, puede apoyar las actividades de los data science. Lo que apunta el Augmented Machine Learning, este es el proceso tradicional, el flujo de trabajo, que Pablo lo explicó muy bien, desde la adquisición de datos, exploración, armar los atributos, los modelos, testearlos, lo que hace un data science más especializado. Pero ¿qué tal si tuviéramos inteligencia artificial que nos permitiera automatizar muchas de estas tareas que vemos aquí en gris? Eso permitiría, de alguna forma, que el trabajo que hoy dejamos a los cientistas de datos especializados lo podamos llevar a todos estos citizen data science que se nombran, o sea, que gente que tal vez no tenga tanta experiencia en modelados, en matemática, en estadística, pero con el uso de estas herramientas de Automated Machine Learning puedan de alguna forma brindar beneficios al negocio. Y aquí tendríamos un equipo, ¿sí?, de data science especializados, más citizen data science, dando mucho más valor a la organización. Es un poco las tendencias y predicciones de Gartner, es que ya para el año próximo el 30% de las tareas que hace un data science van a ser automatizadas por la inteligencia artificial. A su vez, en el 2022, ya la cantidad de estos citizen data science va a superar en 5 veces la cantidad de data science. O sea, vamos a tener un volumen importante de recursos capacitados y eso es lo que nos va a permitir ya para el 2024 una adopción total, ¿no? Todas las limitantes que hoy vemos por falta de recursos o por falta de tecnología para incorporar en todos los procesos de la organización distintas actividades de Machine Learning y de inteligencia artificial. Entonces, bueno, con esto queríamos brindar justamente las principales tendencias que vemos, algunas de corto plazo, otras de mediano plazo, pero bueno, dejarlos
pensando en sus organizaciones de qué acciones tenemos que ir cubriendo. Y bueno, queríamos hacer ahora una encuesta en tiempo real. Y me olvidé de avisar de que tenían que escanear. Mientras hacíamos toda la presentación de Guillermo, escanean ese código QR que están viendo ahí en la En sus mesas tienen un en la código mesa, QR. porque lo pueden lleva a ir una escaneando. página para hacer una encuesta en tiempo real. Los que vayan escaneando el código QR, esta es la primer pregunta que queremos tener un poco la opinión de aquí. Hablamos del área especializada en datos. Se va de escala la prioridad, es una prioridad actual. Hacemos el cálculo, 12% más 8 más 8 y el resto es Bueno, la pero opción A. claramente... Claramente, Es una soy un prioridad. cientista de datos y acabo de dar Claro. esta matemática. La siguiente pregunta ya no es múltiple opción, tienen que escribir un poquito más. Aquí es abierta, pueden escribir en dónde ven que el data science en sus organizaciones puede apoyar en qué áreas. Pero bueno, la idea es compartir que el año pasado los hicimos trabajar a todos, este año los le preguntamos así y ya comparten rápidamente cuál es la opinión de ustedes. Vamos a la tercera. Hablando de datos abiertos y datos externos. Un poco lo que comentó Nacho Chartier. Bueno, estamos usando hoy datos abiertos, externos, le vemos valor en el corto plazo, en el mediano plazo. 44-52 la B. Pero está claro que la mitad hoy lo está usando ya y la otra mitad lo ve como algo de valor en el corto plazo, ¿no? Y la última pregunta, hablando de los distintos conceptos que fuimos viendo, ¿cuál lo ven más prioridad, no? Crear el área especializada de datos, tener un Chief Data Officer, ir por el aumento de Analytics, la parte de Data Science, la gestión, detección de fraudes. Mientras quedan contestando, que el equipo de Quanam pase adelante, por favor. Todo el equipo. Todos los que pudieron venir, ¿no? Y están presentes porque varios tuvieron obligaciones de clientes. Pero bueno, todos los que pudieron, por favor, pasen adelante. Una aclaración que la voy a hacer porque varios de ustedes nos las hicieron. Cuando pusimos la foto de todos los presentadores, eran todos hombres. Después, gracias a Elvira que aceptó la charla, pudimos sumar a una mujer. Nosotros no tenemos un problema de género. O sea, el problema de género es real en la industria, pero tenemos chicas muy tímidas. Entonces, varias de ellas, por suerte, la estamos convenciendo y el año que viene van a ver, espero que más del 50% de estas caras femeninas que nos acompañan y ya la estamos convenciendo desde este año, o sea, para sacarle la timidez. ¿Ah? Pero es por timidez. Primero, son excelentes profesionales, saben mucho, saben muy bien presentar, algunas nos han asombrado, pero no se animan a hablarles a ustedes en público, ¿no? Entonces, las estoy dejando un poco pegadas, pero bueno, discúlpenme. Va a decir algo, sí, antes de una foto. No, ¿el equipo remoto lo tenemos? ¿Estamos subiendo? Porque en realidad no solo estamos trabajando en Montevideo. Entonces, queremos mostrarle, no sé si todos saben, ya el año pasado lo comentamos, tenemos una oficina en Bella Unión, donde trabajan 5 personas. Ahí, bueno, el pelado nos asusta un poquito. Queríamos de alguna forma que el equipo estuviera representado, no solo con las personas que están trabajando acá en la oficina de Uruguay. Acá tenemos a Fernando López desde Barcelona, con Gonzalo trabajando allá en Europa. Tenemos el equipo de Bella Unión, Gigo con todo el equipo, trabajando desde Bella Unión para el mundo. Tenemos Jaime, ¿dónde estamos ahora? En Centroamérica, en Costa Rica, ya trabajando también, desarrollando negocios. Habla, Jaime, así te vemos un poquito más grande ahí. Hola, bueno, un gusto estar de forma remota con ustedes. Una lástima no estar ahí en forma presencial, pero bueno, las responsabilidades nos trajeron hoy a Centroamérica, Costa Rica. Gracias, Jaime. Tenemos a Héctor Osuna de nuestra oficina en Estados Unidos. Héctor. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Héctor Osuna, también igual que Jaime, me encantaría estar allá presente con ustedes, pero bueno, al menos a través de esta tecnología. Lo que se les ofrezca por acá, con gusto.
Gracias, Héctor. ¿Y de Brasil? ¿Tenemos a alguien del equipo de Brasil por ahí? Sí, Valdir, aqui de São Paulo. Bom dia para vocês. Bueno, Gracias. perfecto, muchas gracias. Y un poco lo que queríamos aprovechar con la mayoría de nuestro equipo acá reunido, con ustedes y nuestros clientes, era comentar la distinción que hemos tenido de Gartner, que la hemos comunicado, tal vez a ustedes ya lo vieron. Como sabemos, Gartner realiza distintos análisis, encuestas, tendencias y prioriza, así como tenemos las tecnologías, los cuadrantes de Gartner en cuáles son las mejores tecnologías, lo mismo hace para empresas proveedoras de servicios. En particular, para empresas de consultoría de Data and Analytics, hay un Market Guide de Gartner, del cual hace ya 2 años que venimos trabajando en conjunto. Nos han solicitado información de nuestro equipo, de las metodologías que tenemos, las capacidades, las tecnologías, las soluciones de negocio que hemos desarrollado, casos de éxito de clientes, cobertura geográfica, etcétera, etcétera. Y bueno, para nosotros es un honor que este año hemos sido distinguidos en ese Market Guide, en esa guía, siendo una de las 37 empresas en el mundo de estar presentes en la misma, digamos. A su vez, que destacaron nuestras soluciones de negocio, muchas que las desarrollamos en conjunto con ustedes, para gobierno, para finanzas, telecomunicaciones, salud, retail, tax office, etc. A su vez, de esas 37 empresas, somos la única de toda Latinoamérica, lo cual también nos redobla ese orgullo. La mayoría obviamente son de Estados Unidos, Europa y Asia, fundamentalmente de India, pero somos la única de Latinoamérica. Y bueno, y a su vez, de las 37, solo 14 cubren todo el ciclo de Analytics. O sea, de repente hay empresas muy buenas, pero haciendo el BI, o haciendo predictivo, o haciendo inteligencia artificial, o Big Data. De alguna forma nos reconocieron a nosotros en todas las áreas, que un poco también es nuestra misión, ¿no? De apoyarlos como venimos trabajando en conjunto con muchos de ustedes, como socios de negocio en un camino a largo plazo y tratar de apoyarlos en todo el camino. Entonces, por eso quería aprovechar y bueno, tener todo el equipo acá para felicitarlos a cada uno de ustedes por el trabajo del día a día, porque este reconocimiento es parte del trabajo de cada uno, nos confirma que vamos por el buen camino y nos motiva a seguir adelante, ¿no? A seguir innovando, no hay que quedarse, hay que seguir trabajando, desarrollándose. Pero bueno, un aplauso para todos ustedes por el trabajo. Y a su vez, quería felicitarlo a ustedes también, porque la verdad que el premio también es de ustedes, porque ustedes nos exigen en el día a día, nos llevan a desarrollarnos, a innovar. Muchas de las soluciones de negocio las hicimos en conjunto con ustedes también. Así que un aplauso también de nuestra parte a ustedes como clientes por trabajar en conjunto con nosotros.